días. En nuestro devocional de hoy, meditaremos en el sermón de ayer. Seguimos nuestra lectura cronológica en los libros de Samuel. Anteriormente, vimos la vida del profeta Samuel, un hombre comprometido con Dios, y la vida de Saúl, un hombre controlado por sus propios deseos, y que fue convocado por el pueblo para ser el primer rey de Israel. Ayer empezamos a ver la vida de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Meditemos en algunos puntos y características claves en la vida de David. Primero, David era todo lo contrario a su predecesor Saúl. Saúl era un hombre controlado por sus propios deseos, pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. Como veremos después, esto no significa que David era sin pecado. Lo que sí significa es que David era un hombre que buscaba la voluntad de Dios para cumplirla. En cuanto a Saúl, vimos ayer que David tuvo dos momentos en los que podría vengarse contra Saúl y que parecían que eran platos servidos de parte de Dios. Pero en esos momentos, David fue guiado por la ley de Dios claramente revelada y no tocó al ungido de Jehová. ¿Has creído tú en Jesús para el perdón de tus pecados? La promesa del Señor es que todos los que creen tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios y que son nuevas criaturas. Para todo creyente, todas las cosas son hechas nuevas. Hablando del nuevo pacto que Jesús inauguró por medio de su sangre, el escritor de Hebreos dice, en Hebreos capítulo 8, versículo 10, «Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo». El verdadero cristiano es una criatura nueva con nuevos deseos. El verdadero creyente tiene el deseo de vivir conforme al corazón de Dios. ¿Eres tú guiado por la palabra de Dios? ¿Deseas alinear tu vida más y más cada día con la voluntad de Dios? Segundo, vimos que David había sido tremendamente privilegiado por Dios. David tanto amaba a Dios que quiso edificarle una casa o un templo permanente en Jerusalén. Es allí donde Dios le hace promesa a David que Dios sería el que le edificaría una casa o una dinastía permanente a David. Esta promesa no era solo que la dinastía o familia de David siempre iba a tener el reinado, sino que iba a haber un individuo específicamente que sería rey para siempre, el Mesías. De él leemos en Isaías capítulo 9 versículo 6, «Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre». Hermanos, todos nosotros disfrutamos del pacto que Dios hizo con David. El rey que Dios prometió a David le nació a la Virgen María por el poder del Espíritu Santo. Jesús es el ungido de Dios, que fue enviado con el propósito de morir por los pecados de su pueblo y resucitar, y así establecer el reino de Dios en todas las naciones por la proclamación de su Evangelio. Tú y yo, cristiano, hemos escuchado esas buenas nuevas y lo hemos creído. Por lo tanto, nosotros disfrutamos de la bendición de estar bajo el reinado de Jesús, el Hijo de David y el Hijo de Dios. Esta bendición la vemos ejemplificada en el tratamiento de David hacia el último descendiente de Saúl, Mefiboset. Mefiboset recibió misericordia de David debido al pacto que David hizo con Jonatán y pudo comer a la mesa del rey el resto de su vida. Así nosotros, debido al nuevo pacto inaugurado por la sangre de Jesús, tenemos entrada a la presencia del Señor. Si permanecemos en Él y su palabra en nosotros, disfrutamos de linda comunión con Dios y esperamos ansiosamente la venida del gran Rey Jesús, cuando podremos disfrutar de las bodas del Cordero cara a cara. Finalmente, vimos que David era un hombre imperfecto y necesitado de gracia. Aunque David era un hombre conforme al corazón de Dios, él no era el Mesías prometido. No era el Hijo de Dios como lo era Jesús. David era descendiente de Adán y por lo tanto sujeto a las tentaciones del pecado.
Antes del deseo que David tuvo de Betsabé y el desenfreno que lo llevó a adulterar, vimos defección y desidia en la vida de David. David defectó o abandonó sus responsabilidades como rey, como líder militar de Israel, y no salió a la guerra con su ejército. Y también encontramos desidia o pereza. David no tenía ganas o interés en lo que tenía que hacer. Él estaba más contento en su flojera. Tristemente, David no recordó todas las bendiciones de Dios en su vida y permitió ceder a cada tentación que lo enfrentó. Cristiano, ten cuidado. El que piensa estar firme, mire que no caiga. David era un hombre que deseaba cumplir la voluntad de Dios, pero porque no se cuidó de las tentaciones, pronto cayó. Por eso nuestro Señor le advirtió a los discípulos y por medio de ellos a toda la iglesia. En Mateo capítulo 26, versículo 41, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Busquemos ser irreprensibles y sin mancha, y así disfrutar de la presencia de nuestro Rey Jesús. Busquemos ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Bendiciones, amados.